No sé si a vosotros os pasa, pero a mí es que de verdad me encanta decorar mi casa de forma bonita y he decidido decorarla de otoño, dándole tonos cálidos, pero no siempre tenemos la cartera preparada para gastar un montón de dinero, así que hay que ingeniárselas como he hecho yo utilizando una botella, una cartulina, unas flores secas, un poco de mi receta de porcelana Jovi y también un plato que tenía por casa. Voy a comenzar enseñándoos qué he hecho con la botella, algo súper sencillo. Mezclando un poco de harina y cola blanca, haciendo una pasta con una espátula, vamos a cubrir la botella y vamos a conseguir darle a la botella de cristal una textura preciosa. Cuando la he cubierto toda la dejo secar y queda así. Con la cartulina he decidido hacer unas casitas y fijaros qué fácil es. Podemos hacerlo de la medida que queramos, eso sí, todas las secciones, 4 secciones, tienen que ser del mismo tamaño y al final una sección de 1 centímetro. Una sección sí y una no, vamos a hacer una marca en el centro y eso será el tejado de la casa. Las otras dos, las que no hemos hecho el tejado, le hacemos una línea recta justo donde acaba el tejado. Recorto la silueta, por cierto, yo lo he hecho con un rotulador negro para que veáis cómo se hace, pero no lo hagáis, hacerlo con un lápiz y después borráis las líneas. Con la regla marco donde están hechas las marcas verticales y después dibujo unas cuantas ventanitas. Al principio con un cúter lo que hago es hacerle un orificio para que me resulte fácil introducir la tijera y así poder recortar todas las ventanas. Ya las tengo recortadas y quito las marcas que he hecho con el lápiz. Esa pestaña que he dejado en un lado de 1 centímetro, fijaros para qué es, para poderla cerrar. Sencillamente recorto un trozo de cartulina un poquito más grande que la parte superior y hago el tejado hecho 3. Y ahora voy a utilizar mi receta de porcelana Jovi, que tenéis aquí encima, cómo hacerla. La voy a teñir con este color naranja porque es un color muy otoñal, muy cálido. Os recuerdo que siempre le vamos a poner un poquito de crema hidratante a la porcelana para que sea así de elástica y de flexible. Y ahora voy a hacer unas flores súper fáciles con un trocito de porcelana que he puesto dentro de un film transparente. Hago estas marcas. La voy a sombrear un poquito con pastel seco o tiza seca y un pincel limpio y seco y después le doy forma. Voy a hacer unos cuantos pétalos iguales para montar la flor. Fijaros qué fácil es. Dejo que los pétalos se sequen de esta forma y en un trocito de porcelana que está fresquita le pongo un poquito de cola block, pongo cada uno de los pétalos y presiono para que se introduzca dentro de la porcelana que está fresca. Y le voy a poner unas cuantas cosas alrededor de los pétalos para que se sujeten en su lugar. Hacer el centro de la flor es súper fácil. Un poquito de porcelana que está fresquita y con la punta de una tijera le doy textura, le doy un poco de color y la pego. De momento reservo las flores, he hecho 3 y quiero que todo esto tenga un tono un poco más blanquecino, así que le voy a dar un ligero toque con pintura en spray en blanco. Esta flor seca, que es una hortensia seca del jardín, también le voy a dar un toquecito en blanco. Ya tengo las hortensias, las casitas, las flores y la botella preparada y ahora en un plato pego un trozo de espuma de floristería y empiezo a colocar las cosas. Coloco la botella que es más alta en la parte de atrás con una hortensia seca. A la derecha una de las casitas que le he subido un poco la altura para que esté más alta y se vea mejor. Coloco también las flores que he hecho con porcelana, 2 a la derecha y una a la izquierda. Para que se vea un poquito más cubierto el fondo le he puesto un poco de paja seca. Y dentro de la casita que está en el centro de mesa que he montado he decidido ponerle una luz
una luz de estas que compras en los bazares chinos, y fijaros qué precioso que queda. Podéis hacer un montón de casitas y decorar vuestra casa con una simple cartulina, con una botella de cristal que iba a ir a la basura, con un plato viejo y unas flores secas. Queda precioso, espectacular, y a mí me parece súper elegante. ¿A ti qué te parece? Dímelo en los comentarios y recuerda suscribirte. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.